el servicio de los sacrificios fue abandonado. Si nuestro santuario fue arruinado, el pueblo de Israel no será nunca exterminado por amor del patriarca Abraham, el venerado. Su devuamiento, oh Dios, reconocerás de su fidelidad. Cierto te acordarás cuando le dijiste toma tu hijo regalado y tú lo degollarás y su sangre sobre el altar destellará. Padre y hijo con mucho devuamiento continuaron sus caminos con pureza y santificamiento. Hacer la voluntad de Dios era su único pensamiento. Traversaron montes con apresuramiento. Lo que hizo este Padre hace encantar sin ninguna piedad a su hijo iba a cortar para llegar los sacrificios sobre el altar por ejecutar el orden de su Dios y respetar la memoria de este acto sea, oh Dios, delante de tu silla. Padre y Hijo
obedecieron con grande energía. No olvides su alianza con la nación judía. Hoy en nuestras oraciones en este Shalom y bienvenidos, queridos amigos latino hablantes. Joshgel Denis, ¿cómo estás? Salud buena y cumplida a todos. Que tengáis todos sanidad buena, vosotros y vuestra familia. ¿Quién de vosotros que entró antes unos cuantos minutos al encuentro oyó la voz del Hazán famoso Isaac Machoro, que cantó el piyut Im Afes? Este piyut es escrito por Rabbi Efraim Bar Yitzhak en el siglo XII y describe la Akedah de Yitzhak. Para estos de vosotros que no alcanzaron a oír este piyut, no vos merequiesh, estamos registrando este encuentro y se va a meter a YouTube. Isaac Machoro era un Hazán muy famoso en Turquía y también era mi vecino en Estambul, ventana con ventana diremos, o ventana con terraza. Y Afilu, su hijo y yo metimos en la misma clase en la escuela Bnei Berit. Es interesante de saber cuál está haciendo este hijo hoy. Hijo, como a mí, viejo. Para entrar al encuentro con el pie derecho, encenderemos las candelas y alabaremos al santo bendito Él, el Dios de nuestros padres y de nuestras madres, con la cantadera Susan Gaeta, o puede ser Gueta, no sé, de los Estados Unidos. Con estas candelas rogamos al Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que hemos de vida saludosa a todos mis queridos y al mundo entero. Con estas candelas rogamos al Dios, el Dios de nuestras madres de Israel, Sara, Rivka, Lea y Rachel, que hemos de paz y amor a todos
todos mis queridos y al mundo entero. Amén. Sí. La primera de abril el encuentro, la profesora Tamar Alexander Frieser, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura aquí en Israel. Bejavo, Tamar. Gracias, Shalom, a todos los participantes amantes de la cultura de ladino. El encuentro mensual de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura con la participación del Círculo para Preservar y Promover la Cultura de Ladino, encabezado por Albert Israel, es dedicado esta vez al cante litúrgico, a los piyutim, en las comunidades de los Faradim. Voy a definir en corto el término con acento al piyut sefaradí. El piyut es cante que es considerado santo, que se realiza en general en la sinagoga como suplemento a los tefilot, pero también en las fiestas, como el piyut Maol Tzur en Hanukkah, o en días especiales como los selichot antes de Rosh Hashanah, Kinot, en Dechas, en Tisha B'Av, y cantes de Shabbat. El origen de la palabra piyut viene del griego, de la palabra poetis, poeta. El piyut es caracterizado en lengua alta y pintoresca que composa medios literarios de arte composados y hondos. El principio del piyut ya se topa en la Biblia y en el Talmud. Ahí se topan partes de poemas que asemejan al estilo del piyut. En Eretz Israel, en el siglo V, fin 8, había enflorecimiento de creación del piyut. Y esta se nombra la época clásica en el piyut. Empezando del siglo X, aparecieron centros nuevos de creaciones de piyutim. El centro, el más importante que se creó, era en España. Los poetas del siglo de oro abrieron caminos nuevos en su creación y rechazaron casi enteramente el sistema del piyut de Eretz Israel. En otros países de Europa, la influencia israeliana era más fuerte y continuaron a crear piyutim en forma de Eretz Israel. Una partida de los piyutim, sobre todo piyutim de selichot y endechas de Tisha B'Av, reflejan las condiciones de vida dura del judaísmo en Ashkenaz y tratan de las estrechuras que pasaron. En España es un poco diferente. Dieron lugar grande a los piyutim de penserio y de la relación de la persona al Dios, y también a el escariño a Zion. Evocaremos a Dunash ben Lavrat, que escribió el Deror Ikra, Yehuda Halevi, Zion Alot Tishali, Avraham ben Ezra, Ki Shmira Shabbat, y más. Más tarde se desarrolló en las comunidades de los sefaradim también piyutim en ladino, no solo en hebreo, o que adjuntan ladino al piyut en hebreo. La mayoría de los cantantes en ladino en Israel hoy se adjuntan en sus representaciones no solo romanzas, sino que también piyutim, es decir, que los piyutim son muy importantes, también populares. Mencionaré, por ejemplo, a Yoram Gaon, que quitó también al del Cabo CD especial de piyutim, con Moshe Ben Basat, que está con nosotros esta noche, a Guy Zuaretz, a Hadass Pal-Yarden, a Orit Perelman y a Moni Hermosa, que también está con nosotros hoy y se especializa en cantes de piyutim. Nos veremos de nuevo a la fin del mes de noviembre en un encuentro que dedicará a los escariños a Zion. Y gracias por ahora.
Gracias, Tamar. Merci mucho. Karen Gerson Sarjón, de Estambul, Turquía. Nuestra querida Karen Sarjón, de Estambul, es cantadera maravillosa, escritora, maestra, activista en ladino y coordinadora del Centro de Investigación Cultural Turco-Osmano-Sefaradí. Ella nos va a cantar el piyut Enke Eloheinu, que se canta después de la oración del Shacharit para alabar al Dios. Buyurun, Karen. Bienvenidos todos. Qué alegría vervos a todos en juntos y qué alegría hablar en judeo español con todos vosotros. Qué bueno. Me place especialmente este piyut porque no es bastante raro en Estambul, en las sinagogas, oír piyutes en ladino, en judeo español, en ladino. Este piyut me place mucho porque es bilingüe, quiere decir en dos lenguas, el hebreo y después la traducción al judeo español. Nosotros los pájaros sefaradís hicimos un CD viendo que los cantes maravillosos de las sinagogas muestras no estaban documentados hasta que nosotros, bueno, nos empezamos a cantar en la manera de la música turca y hicimos este CD y mismo con permisión especial de nuestro Jajam Bashi, porque yo también fui cantando, que no es muy kasher, dicen, oír voz de mujer. Bueno, aquí vos meto también las palabras. Voy a hacer share screen. Aquí tenemos. Y vamos a cantar todos juntos. Enke Eloheinu, Enke Adonenu, Enke Malkeinu, Enke Moshiach. No como nuestro Dios, no como nuestro Señor, no como nuestro Rey, no como nuestro Salvador. Enke Eloheinu, Enke Adonenu, Enke Malkeinu, Enke Moshiach. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshiach. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiach. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshiach. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Gracias. Bravo, 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 Karen. Merci mucho. Gracias. Profesor Moshe Ben Basat de Israel. Profesor Moshe Ben Basat es de familia turcana. Se engrandeció en Tel Aviv. Matematicien y cientista en el campo de la inteligencia artificial.
Hizo muchos proyectos para el Ministerio de Seguridad de Israel. Pero lo más importante es que cuando tiene tiempo, canta piutes. En estos días salió el disco nuevo de piutes de Moshe en juntos con el cantador famoso Yoram Gaon, Et Sharei Ratzon. Moshe nos va a contar cómo hicieron este disco. Bechavot, Moshe. Gracias, Albert. Hace unas semanas, Yoram Gaon y yo producimos un álbum musical de piyutim, se llama Et Sharei Ratzon, Tiempo de las Puertas de la Voluntad, piyutim de la tradición de los judíos sefaradim. El nuevo álbum presenta 14 piyutim, clásicos y conocidos. Algunos incluyen partes en ladino. Entre los piyutim, Lecha Dodi, va mi querido y contra la novia, Yigdal Elohim Chai, En Keloenu, lo mismo, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, sí. Adonai Selichot, Señor de los perdones, y el Norah Lilá, el Dios grande y poderoso, y más. El nuevo álbum es el laboro de dos buenos amigos, Yoram Gaon y yo, que se reencontraron para cantar juntos los piyutim en ladino como cantaron sus familias durante siglos, ellos, sus hijos y los nietos. Yoram y yo crecimos con estos piyutim y los estamos cantando juntos durante más de 35 años en un cal especial de la ciudad de Ramat Sharon que se reúne todos los años, solo en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Nuestro motivo con este álbum y CD es preservar las esencias de los piyutim en ladino para las generaciones futuras con la grandeza y el esplendor que se merece. Con la ayuda del música productor Eyal Mazig, auténtico cantico vocal de siglos atrás, se dio una nueva, rica y hermosa envoltura musical para el público moderno. En el álbum también se quiere el motivo de arroquillar paras para los soldados solidarios Hayalim Bodedim que no tienen apoyo de su familia durante y también después del servicio militar. El álbum se puede mercar en la internet www.piyut-ladino.com. En el todo dinero se va a los Hayalim Bodedim. Todo, absolutamente todo. So, gracias. And Albert, back to you. Merci mucho, profesor Moshe Ben Basat. Y ahora oiremos de este disco el piyut El Norah Lilá. המציאנו מחילה בשעת הנעילה. רואים לך נוסעים ומסלם מחילה בשעת הנעילה. נורא
הצילנו מחילה בשעת הנעילה. שופכים לך נפשם, מחק שם בך חשם, והנציהם מחילה בשעת הנעילה. אל נור העלילה, אל נור העלילה, הצילנו מחילה בשעת הנעילה. Muchos años con alegría vivamos nosotros con familias, con gozo y felicidad en la hora de Neila. Nuestros ángeles Mijael, Eliyahu y Gabriel avisan la redención en la hora de Neila. שנים רבות הבנים והאבות ותצערו בצהלה כי שעת הנעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל מסרו לה גאולה בשעת הנעילה. הצילנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור העלילה, אל נור העלילה, הצילנו מחילה בשעת הנעילה. Sí, muy hermoso disco y como se dicho es dono para los soldados que son asolados y vos recomendamos a mercar este disco. Moshe Elión de Israel. ¿Quién no lo conoce a Moshe Elión? Nacido de Selanik, sobreviviente de la Shoah, coronel en la Armada de Israel. Moshe nos va a cantar el piyut Berich Shmaya, como se cantaba en Selanik. Esta oración se dice cada vez que se abre el Aron HaKodesh. Buiron Moshe. ¿Me estás oyendo? Sí, sí. Las dos cosas. Fina hoy cantan eso en Salonik. Después de la Shoah también, fina hoy. Cuando quitan el Sefer Torah lo dicen. Ahora hay un nuevo rab en Salonik y él los obliga a que digan primero en aramit y después en español. Ahora os voy a cantar. Bendito su nombre del Señor del mundo. Bendicha tu corona y tu lugar. Sea tu voluntad con tu pueblo Israel para siempre y resgate de tu derecha a mostrar a tu pueblo en casa de tu santidad y para sontraer a nos de bondad de tu claridad y por recibir nuestras
Nuestra oración con piedades sea voluntad delante de ti, que alargues a nos vidas con bien, y para ser nosotros tus siervos, cuadrados entre los justos, por apiadar sobre nos y por guardar a nos y a todo lo que a nos y lo que a tu pueblo Israel. Tú sos que mantienes a todos y gobernas a todos. Tú sos que podestas sobre lo todo. Tú sos que podestas sobre los reyes y el reinado tuyo es. Nosotros somos esclavos del santo bendito Él, que nos humillamos delante de Él y delante de honra de su ley. En cada hora y hora nos sobre varones nos enjuiciamos y no sobre ángeles de los cielos nos sufrimos, salvo en el Dios del mundo, que Él es Dios de verdad, y su ley verdad, y sus profetas verdad, y muchigua por hacer bienes y verdades. En Él nosotros nos enjuiciamos, y a su nombre el preciado, el santo, nosotros decimos alabaciones, sea voluntad delante de ti, que alargues a nos vidas con bien y cumplas demandas de nuestros corazones y corazón de todo tu pueblo Israel, por bien y con vidas y con paz. Amén. Bravo, bravo. ¿Cómo te acordras? ¿Cómo? Gracias, gracias. Eso me acuerdo que lo decían cada sabá, cada fiesta. Bravo, querido, bravo. Pasaron de entonces 75 años, puede ser 80. Sanidad buena que tengas y que vivas muchos años con vosotros. Amén. Los Maftirim de Israel, los Hazanim David Azuz, Baruch Hasson, Abraham Cohen, Jacob Cohen y Abraham Sidi de Israel van a alabar al Dios con el piyut Yari Bon Olam. Este piyut es escrito por Israel Najara en el siglo XVI y se canta antes de la oración del Shacharit. Bravo a los Hazanimes.
Moni Moreno Hermosa. Buenas, Mora. Moni es cantador famoso en hebreo y en ladino. También es un amigo bueno. Él nos va a cantar el piyut Mi Pi El. Este piyut, que glorifica la alteza del santo bendito Él, se canta en los rodeos del Simchat Torah. Bechavot, Moni. Buenas tardes a todos. Te voy a cantar la piut de mi piel, Yevorach Kol Israel, en ladino y en hebreo. No hay ciento como el Dios, y no hay piadoso como Ben Ameram, y no hay guardera como mostrarle, y no hay quien la maldad como Israel. De boca del Dios, seamos benditos todos la judío, mi piel, Yevorach Kol Israel, no hay fuerza como el Dios, y no hay bendicho como Ben Ameram, y no hay grande como mostrarle, y no quien la maldad como Israel. De boca del Dios, seamos benditos todos la judío, mi piel, Yevorach Kol Israel, no hay hermoso como el Dios, y no hay el viejo como Ben Ameram, y no hay limpia como mostrarle, y no hay maldad como Israel. De boca del Dios, seamos benditos todos la judío, mi piel, Yevorach Kol Israel. Bravo, bravo, bravo. Dr. Eliezer Papo de Israel. Dr. Eliezer Papo es el director del Centro Moshe David Gaon para la Cultura del Ladino en la Universidad de Beersheba y es también miembro del Consejo de Administración en la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura. Eliezer nos va a espallar el meollo entre el piyut Adon Olam Yeshuati, los servos, los turcos y el ribí que se quiso suicidarse de la minarea abajo. Buirun Eliezer. Muchas gracias. Y antes que todo voy a sharear el ecrán para que puedas ver todos en junto. ¿Estás viendo, no? Bueno, entonces. No estamos viendo, querido. No estamos viendo nada. Ahora lo estamos viendo. Ahora estás empezando a verlo. Sí. Bueno, entonces, la primera cosa, este piyut Adon Olam, Ansina me llegó a la mano su prima versión. Es un pismonero, ansina llamamos nosotros a los libros de pismonim, shapirografeado, quiere decir no está imprimido como libros imprimidos y tampoco es manuscrito, sino una cosa shapirografeada. Y en él, en este pismonero, aparece este piyut, Adon Olam Yeshuati, Sa'elek Senden Sheelati. Después lo topé en otras colecciones de piyutim, aquí está también, escrito con solitreo o letra chica, y también en otro pismonero que se llama Shirei Hashem, también como podéis ver de la ciudad de Sarai, y de nuevo aparece el mismo piyut Adon Olam Yeshuati. Ahora lo mostro. El piyut está fraguando el nombre de Eliezer, no Eliezer yo, sino algún otro Eliezer, y dice, Adon Olam Yeshuati, Sa'elek Senden Sheelati. Estás viendo que se trata no de un piyut que lo cantamos en hebreo y después cantamos su traducción en judeo-español, sino en un piyut que, de punto de vista científico, este tipo de canciones se llaman cantigas macarónicas, macarones. Están mezcladas como las lenguas como macarones. Lecha eshal velibi mar, mejalim kalmadi temar. Uldur beni ani omar, veal ere beraati. Ya el avdecha rahem,
לבית קולון מזור רחם, ושלח לנו את מנחם, ושכון בבית מנוחתי. Allora vamos a traducirlo. Quando dice, אדון עולם ישועתי, סאלקסן דן שאלתי, בריאות היא השאלה שאני מבקש ממך. או למשל, מג'עלם קלמדי תמר, אתם רואים פה, está yendo aquí, saltando de una lengua a la otra. No me quedó más fuerza. Y semejante. Allora, uldur beni ani omar, quiere decir, mátame, te estoy diciendo, veal erebera a ti, para que no venga en mi angustia. Ya él, abdejar ahem, quiere decir, Dios ten piedad sobre tu siervo. Ushlach lanu et Menachem, mandamos al consolador, al Mashiach. O, por ejemplo, avoniha haver umhe, mi picado toma y echa, dushmalarum uldur timhe, a todos los enemigos, mátalos a todos, gyuzum yashi re umhe, las lágrimas de mis ojos, mira y enxuga, cortar beni mitzarati, para curtarearme de mi angustia. O zochreni mi shemeshahak, quiere decir, miémbrame de los altos cielos, tebratichin, para amor de la Torah, kiu hak, que es la verdad, que tov shemi ve'alium hak, escriba mi nombre para que no se embalde, Jenet kihu bedirati. Jenet, que es la casa de mi alma. Ahora nosotros estamos usados que los judíos mezclen las lenguas, pero lo que sí estamos esperando es que si están cantando en una lengua como judeo-español, que meten palabras hebreas, justamente este modo de palabras importantes, centrales, como Torah. Y aquí está, justo la Torah está en turco, Tevrat. Como Gan Eden, estamos esperando que aparezca Gan Eden en hebreo. Y aquí Gan Eden, Jenet, está en turco. Bueno, en aquel entonces, cuando recibí este pismoñero, estaba morando ainda con Shutafim y tenía un Shutaf yugoslavo y se le hizo un buraco en la cabeza porque estaba sintiendo todo el tiempo que estaba hablando por teléfono con todo modo de investigadores, diciéndoles que topió un piut muy tuaf, en el cual están mezcladas las dos lenguas. Shutaf mío se fue para atacar el computer de un amigo suyo. Y este era el hijo de Simantov Shai. Todos los Yerushalmis conocen, uno de los paitanim más conocidos de Jerusalén. Y viene el Shutaf mío a la casa de Simantov Shai y Simantov está hablando con su hermano por teléfono. Y le dice, mira a ver que ayer por el sueño me vino este piut que estábamos cantando en Urfa cuando éramos criaturas, mezclado turco y hebreo, me acordé de la melodía, no conozco no me acuerdo de las palabras. Le dice Shaul, este amigo mío, le dice, y qué interesante, Eliezer tiene un texto mezclado hebreo y turco, no tiene la melodía. Me llamó, llené, como sentí que se podría tratar del mismo piut, me fue a la casa de Simantov Shai, yo le muestro el texto, él empieza a cantar y empieza a llorar. Y me dice, ¿sabes? Este piut se cantaba en Urfa, lo cantábamos en turco, en mezcla del turco y del hebreo, y tenemos un cuento sobre este piut que dice que teníamos un hazán que tenía voz de bulbul. Y dijo el pasha turco, dijo a Yazuk, Picado y Manzia, que este Gijo cante con esta voz maravillosa en el cal de ellos, mejor que se haga musulmán. Y dicen los urfelís, lo hicieron convertirse a Islam y subió al minaret en lugar de cantar el ezán para convidar a los fieles a la tefilá de ellos, él cantó este piut. Ansina que sale que este piut es un piut de Kiddush Hashem o un piut de Sheitlik. Quiere decir, es una declaración de fe de parte de un Gijo que prefiere de tomar su vida propia con sus manos que pasar a una otra ley. Y puede ser entonces que por esto, justamente por esto, de una parte
piyut está en hebreo, porque él está entregando su alma al santo bendito él y lo quiere hacer en hebreo. Y de otro lado, a los musulmanes que están alrededor, mirándolo, echándose del minaret, les está diciendo las palabras claves, las palabras llaves, las palabras más importantes, les está diciendo en turco, como Tevrat Ichin Kiuhak, para amor de la Torah, porque es la verdad. Ketov Shemi Be'alium Hak, escribe mi nombre para que no se embalde. Genet Kihu Bedirati, quiere decir Gan Eden y semejante. O, por ejemplo, en el cabo, y esto es la última estrofa, él dice, Rahaman heye li leezer, quiere decir, piadoso esté en mi ayuda, ki janemdan ani bizer, porque estoy levantando las manos de mi alma. Adim dirler Eliezer, mi nombre se llama Eliezer, midet senden sheelati, quiere decir, medet. Medet es una palabra que se usa mucho en turco y es shefat en árabe, y medet en turco quiere decir advocatura de parte del profeta. Los musulmanes van a tener al Muhammad que es su shefa allí. Y el judío está diciendo que él espera que el Dios esté, que del Dios le vendrá el medet y el medet y el shefat. Ahora, Yoram Gaon, que lo mencionaron antes, tiene fecho un filme que se llama De Toledo a Jerusalén. Y en este filme está, lo podéis ver, está en el YouTube, y está Yoram enfrente del Begova Jamia, quiere decir el Jami del Beg, y cuenta el cuento sarailí, que lo sintió de su padre, Moshe David Gaon, que era nacido de Travnik, también judío boshnak, y dice que en Sarai era un Hazán que se llamaba Hamri Bi David Javio, que tenía voz de bulbul, que el Pasha, todo el mismo cuento, solo no de Urfa, sino de Sarai. Entonces lo que pasa, y con esto estoy escapando, lo que pasa, y es muy interesante, que tenemos dos cuentos, uno que se preservó en Urfa, al lado del piyut, y otro que se preservó en Sarai, separadamente del piyut, de una manera independiente del piyut. Junto con esto, el piyut lo conocían en los dos lugares, tanto en Urfa como en Sarai. En Sarai lo estamos viendo en todo modo de pismoneros, en todo modo de pliegos de pismonim, quiere decir de colecciones, de antologías de pismonim, estamos viendo que aparece siempre y siempre y siempre, ama se olvidó. Y la melodía con el tiempo, y también se desconectó el cuento del piyut. En Urfa no lo tienen imprimido, no tienen el texto del piyut, ama se preservó la melodía y se preservó el cuento. Así que puede ser que tenemos un ejemplo extraordinario del shahadet judío o de shahada judía, quiere decir de un martirio judío, de una persona judía que está muriendo por Kiddush Hashem y está entregando su declaración de emuná, su declaración de fe, mezclado en las dos lenguas, en hebreo para su público y para el Dios, y en, y en turco para que entiendan los musulmanes. Ahora, solamente para escapar, y esto demandó de mi profesora Tamar Alexander, vos quiero solamente a mostrar también, si me va a dejar. Bueno, como no me deja, vos lo mostrará Albert, porque tengo tomado este piyut y lo tengo metido en la mapa de un Sefer Torah que tengo hecho últimamente. Así que tenemos entero piyut ahí como la dedicación, preservando la tradición de la comunidad judía de Sarai. Alberto, retornando a ti. Sí, ahora oiremos este piyut como se enregistró en un cal. La calidad del sentido no está tan buena, mas vale la pena de oír. סגלג סנדן שאלי לך אשאל ולבי מר משנל כל מיינתי מר
כל מזרחם, ושלח לנו את מנחם, ושסנדן מנוחתי, עד עולם ישועתי, סנדג סנדן שאלתי, עווני دشمن خودت تمحي قدم يا شيخ وأمحي كرتر بني صلاتي زخرني من الشمس شاحت كبرت اجنكي روحك كتب شمي واليوم كانت كيبت الدراتي عدن عالم يشوعاتي صدق سنن شيلاتي رحمن هي ليل عزر كي جندم أني بزر ادم درلك هيلي عزر مدت سندن شيلاتي. Sí. Hazán Isaac Azuz de Seattle, Estados Unidos. El señor Isaac Azuz es el Hazán de la Keilah de los Rodoslis en Seattle y no de la Keilah de los turcanos en Seattle, malgrado que es descendiente de familia turcana. Él nos va a cantar unas cuantas estrofas del Piyut Et Sharei Ratzon. El Piyut lo escribió Rabbi Yehuda ben Shmuel en el siglo XII y describe la obra de Akedat Yitzhak también. Bechavot Isaac. Okay. Yo era Hazán en la Keilah de los Rodoslis cuando era de 35 años hasta el primer día del año 2000. Y estoy allá también ahora para ayudarles. Y no tenemos Hazán permanente, estamos buscando de aquí y de allá. Y quiero cantar el Piyut Et Sharei Ratzon, 4 estrofas. 2 de primero son de una canta y los de al cabo son de otra. Es hora que las puertas de tu piedad sean abiertas, Dios, a tu comunidad. Acórdate del paso de la antigüedad, o que vea mis veas. Abraham alegre y muy contente, obedeciendo al Todopotente, ató al mancebo su descendiente por ofrecerlo a el Dios presente, versando lágrimas como la fuente, o que vea mis veas. Y aquí se troca. Decidle a mi madre Sara que su gozo lo perdió. Él hizo tanto deseado que a los 90 lo
parió. Fue destinado para el cuchillo y en el fuego lo se ardió, que así fue la voluntad del Santo Dios. Mucho llorará mi madre Sara, consolar no la puedo yo. O que de vea mis veas. Entonces se oyó una voz alta, voz del cielo. Abraham, Abraham, llamó al Eterno. No toques al joven, ya conocí su celo. Calmados y callados, mis ángeles del cielo. Este día será favorable para mi pueblo, o que de vea mis veas. Bravo, Isaac, bravo, mashallah, qué voz, mashallah. Que nos vivas muchos años, sanidad buena. Con salud Mishael, buena. amén. Mishael Ben Melech de Israel. Mishael Ben Melech es activista en latino y muy conocido en Israel. Es buenacho y hace placeres a todos. Él nos va a contar qué piyut es que se canta en el cal de su familia en Jerusalén, el cal de los bursalís. Bejabot, Michael. Las más grandes de parte de los cales sefaradíes de Jerusalén, mismo como el resto del mundo sefaradí, son unos cales chicos, fraguados y juntos por un puñado de familias. El cal de la familia mía, el cal de los bursalís, no es diferente. En nuestro cal, el patrón del piyut que abre la tefilá la noche de Kippur, Lecha Eli, era el señor Tzadok Saban en Gan Eden Estel, que creció en el cal de nosotros. A lo largo de 50 años, cantaba con una división especial, una emisión interesante. Este piyut al nombre del cal. Ninguno nunca se atrevió a robarle este kabod. Esta mitzvah era suya y él hacía de corazón y con toda la alma. Cuando se murió en el año 1995, sus hijos escogieron unas cantes
cuantas shuras de esta piyut para hermosurar la macheva de su señor, como el uso de los sefaradí. La misma pasó del padre a los hijos, y aunque ninguno de los hijos del señor Tzadok Saban no viven en Jerusalén, sino el uno en München y el otro en Herzliya. Los dos vienen cada año acá de los Bruselas en Jerusalén para cantar con la misma división y la misma emisión el piyut de sus padres. Claro que ninguno no se la ocurrió de afilú intentar a robarles esta misma. Es suya, se la dejó sus padres. Así tuvimos el mundo, así lo vamos a dejar. Merci mucho, Michel, merci mucho. Izzet Bana. Izzet Israel Bana es actor y director de teatros y investigador de la música y cultura judía española desde más de 40 años. Tiene un archivo grande de canticas. Es también el fundador del grupo Los Pacharos Sefaradís y su solista en Juntos con Karen Sarjón. Desde 2004 labora con los coros que fundió él mismo, las Estrellitas de Estambul, coro de criaturas, y Nes, coro de grandes. También es una persona muy dulce. Izzet nos va a cantar el piyut Adonai Dios Poderoso, que describe el recibimiento de la ley de parte del pueblo de Israel y se canta en Shavuot. Buirun Izzet. Gracias. Buenas noches a todos. Yo me informé a mis sabientes de aquí, de la Kehila, y me dijeron que este piyut es solamente en judío español, el ladino. No existe en el hebreo, me dijeron. Yo busqué el hebreo si hay, pero no topé. Puede ser que ya hay manca educación en esta cosa, puede ser, no estoy muy correcto. Y es así. Adonai Dios poderoso, Rey fuerte y temeroso, llamó a Moshe, pastor fiel, por dar la ley a Israel. Moshe a los cielos subió, 40 días de estudio. Non comió nada ni bebió por recibir la ley de Dios. Día de Shabbat, 7 días, reposa tú y tu familia. Ningún labor no harás, ni venderás, ni mercarás. Padre y madre debes honorar, viejos y sabios respetar. Y yo sos y padre serás. Lo que haces recibirás. Bien de otros no desear, mujer ajena no codiciar. Si estos comandos guardarás, días muchos alargarás. Merci mucho, merci mucho. Gracias, gracias. Muy hermoso. Ahora vamos a oír una obra muy preciosa que hicieron Liliana y Marcelo Benveniste de Argentina
merci Liliana y Marcelo, con el piyut El Dio Alto, y que Izet Baná está participando también en este piyut. Al principio de cada semana renovamos nuestra esperanza y demandamos del Creador que nos protege con su bendición. El Dio alto con su gracia nos mande mucha ganancia. No veamos mal ni ansia, amos ya todo Israel. No veamos mal ni ansia, amos ya todo Israel. Bendito el abastado que hemos de día honorado. Cada Shabbat mi llorado, amos ya todo Israel. Cada Shabbat mi llorado, amos ya todo Israel. Robo al Dios de continuo, que es en nuestro tino. No nos manque pan y vino, amos ya todo Israel. No nos manque pan y vino, amos ya todo Israel. Venid, nos ayuntaremos, a su nombre bendeciremos. Y a él demandaremos remisión de Israel. Y de él demandaremos remisión de Israel. Vos que sos Padre Rahman, mándanos al pastón de mar, que nos sea en buen semán, amos ya todo Israel. que nos sea en buen semán, amos ya todo Israel. Roguemos noche y día, que nos dé gozo y alegría. Con toda la compañía, amos ya todo Israel. Con toda la compañía, amos ya todo Israel. Mijael, Sar Israel, Eliyahu y Gabriel, Que vengan con el Goel a salvar a Israel. que vengan con el Goel a salvar a Israel. Buenas semanas vemos venir, las salimos a recibir, para vernos de vivir, amos ya todo Israel, para vernos de vivir, amos ya todo Israel. Qué hermoso, qué hermoso. Queridos amigos, formalmente el encuentro se termina aquí, mas a los que no quieren salir de India y que tienen fuerzas, vamos a hacer dos cosas. En primero vamos a mandar unos cuantos comentarios y después vamos a oír el piyut Venatane Tokef. Este piyut va a ser cantado en hebreo con una melodía muy, muy emocionante por el grupo famoso Agivatron. Es dedicado a los 11 soldados de Kibbutz Bet Hashita que cayeron en la guerra de Yom Kippur. El piyut describe el temor que tenemos de la justicia del Dios poderoso y se canta en los Yamim Noraim. Comentarios si hay aquí.
El cantó Hanoch, el Balak. Rachel Amado está escribiendo, qué hermoso canta Izet. Judith Cohen, yo la canto en bosniaco, la melodía de Bosnia al Dio alto. Eliezer Papu, todos los que quieran recibir el texto del Piyut y el lazo para su performance, que me manden un, mira, Hashmal Haber, mándale un Hashmal Haber. ¿Cuál es Hashmal Haber? Email. Al adreso de Eliezer Papo, Eliezer, ¿dónde está? Se fue, ahí. Eliezer Papo, strudelmi.com y le mandaré lo que quiere. Adiós, no es strudel, es rosquita. ¿Cómo? Digo, no es strudel, strudel es una palabra en yiddish. Debes decir rosquita. Rosquita, bueno, ahora nos decimos. Rachel Amado Bortnik está, qué interesante que nos contó Eliezer, muchas gracias, y a Moshe Elión, mashallah. Orit Salinas, bravo a Moshe Elión, sanidad buena. Bueno, esto es más o menos. Ahora oiremos este piyut que es muy emocionante. כמעט 30 שנה עברו מאז המלחמה הנוראה ההיא, מלחמת אוקטובר 73. נדמה שאנחנו סופרים את ימינו ממלחמה למלחמה, אבל גם נדמה לי שפצעי המלחמה ההיא טרם הגלידו, ואנחנו נושאים אותם עד עצם היום הזה. יאיר רוזנבלום הלחין לנתנה תוקף מנגינה והקדיש אותה ל-11 חברי בית השיטה שנפלו במלחמת יום כיפור. נתנה תוקף. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנסה מלכותך, ויקון בחסד כסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח, ויודע בעת, וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב וחותם יד כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו, ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ויאמרו הנה יום הדין
יפקוד על צווארם בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד את נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאה, ותכתוב את שר דינם. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה ישרה, ומלאכים יחפשו, וחילוני עדה יוחזו. ומלאכים יחפשו, וחילוני עדה ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפשו, וחיורי עדה יוחזו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. כמה יעברון וכמה יבררון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברש ומי במגפה, מי ינוח ומי ינוח, מי שקט ומי יתערף, מי ישלם ומי יתייסר, מי ישלם ומי יתייסר, מי ירום ומי ישפר, מי יאשר ומי יעני. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו. משול כחרס הנשבר, כחציר יבש בציץ נובר, וכצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יעוף. אגב, אלברט. Esto es, queridos. זה חנוך אלבלק, שהיה הסולן של הגבעתרון, והוא יליד מזכרת משה בירושלים, יליד העיר העתיקה. sí? כן, כן, הבן של שלמה אלבלק. Bueno, queridos amigos, espero que vos amusasteis y que estaba un programa bueno. Con esto vos doy mis abrazos y al vernos al otro mes.
תודה a todos que participasteis y al vernos. Adiós. Buenos días a todos. Buenas. Y Zer, llámame el piyut que cantaste, no el piyut, malo que cantaste de este tono. Sí. Eso es cosa que trajeron de la Turquía y el llamado Yarad el Hay, y lo cantamos cuando quitamos el sefer para meldar hacer el diberot. Yarad el Hay al Har Sinai lemor Anochi Adonai natan Torah lamonai beyom she'amar Anochi Moshe ala לשמיים בלי אכילה ומים הביאה לוחות שיניים ובהן כתוב אנוכי אדוני הוא אלוהינו נתן לנו את תורתנו על ידי משה רבנו שמתחיל באנוכי כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. ¿Esto me lo mandas a mí? ¿Puede ser? ¿De qué no? Es mi placer. En letras y en ladino si puede ser, y en hebreo que sea. Ok. No los tengo en ladino, solo tengo en No. Las letras en ladino digo. Oh, sí. Ok. Ya. Muchas gracias. De nada. Ok, nos veremos. A toda la familia que vino a verme, los de la familia de Moshe Azuz y de Hershkovitz, y mi hermano, Arab Mijael Azuz y su mujer Bani. Muchas gracias. Merci mucho. Muchas gracias a Merci todos. mucho a todos. Jake Johanna, ya te estoy viendo. Merci mucho que viniste para verme. Sanidad buena y cumplida. Es coronados que vos venga a todos. Buenas noches a todos. Al vernos la otra vez. Al vernos. Al vernos.